Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 7 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Mañana será la indagatoria del presidente Uribe. Aquí no podemos olvidar, señores, que la Corte Suprema de Justicia cometió un delito para interferir ilegalmente las comunicaciones personales del presidente Uribe. Luego son los delincuentes indagatoriando a una persona inocente porque no se le ha demostrado lo contrario. Y los delincuentes están en flagrancia. Hay que oír, porque lo volvimos a oír ayer, las declaraciones de Barceló y del presidente de la Sala Penal de la Corte. No solamente es el desparpajo más impúdico que uno pueda escuchar, sino además es de una torpeza infinita, que es que interfirieron por pura casualidad y por equivocación el teléfono del presidente Uribe, pero que le oyeron por teléfono cometer delitos, entonces dijeron esta interceptación es legal. Es legal porque nos equivocamos y porque no había orden judicial y porque no había nada contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero hemos sorprendido conversaciones que pueden ser muy importantes. Qué desvergüenza, qué impudicia. Ese señor Barceló está capando cárcel, pero desde hace mucho tiempo, como decíamos en el colegio, ¿no? Está capando cárcel. Qué desvergüenza de la Corte. Ayer hubo manifestaciones en muchos lugares del país, muy importantes, y el país entero pendiente de lo que vaya a hacer la Corte con el presidente a propósito pues de estas desventuras de esta investigación, una investigación solicitada por el presidente Uribe que la Corte convierte en su contra, porque el señor Cepeda sí iba a las cárceles con videograbadora. Este no es un decir que circula por ahí, es que lo hemos visto todos los colombianos metido en la cárcel con delincuentes tratando de sacarle declaraciones, y esto no de ahora sino de hace mucho tiempo. El señor Cepeda es adicto a ese tipo de conductas, pero el proceso es contra el presidente Uribe. ¿De qué acusan a la hija de Aída Merlano? Para nosotros, la hija de Aída Merlano está secuestrada por la Fiscalía General de la Nación. El fiscal es el que tiene que responder por un hecho de secuestro. Ese delito no está tipificado. Lo que hicieron con ella en Barranquilla fue un acto brutal. Unos policías vestidos de civil y una mujer apuntándole con pistolas a la cara como si fuera la peor delincuente. La señora, la hija de Aída Merlano, es una secuestrada del Poder Judicial. No hay delito porque no existe el tipo penal. Existió y la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Entonces no existe ese delito de ayuda de civiles, de particulares a la fuga de presos. Ese delito no existe. Y tienen a esta niña secuestrada a ver si la mamá se entrega. Eso es un secuestro, un vulgar secuestro. Es lo que está cometiendo la Fiscalía General de la Nación. ¡Qué vergüenza para Colombia! Por fin descansa en paz José José. Los hijos dieron un espectáculo lamentable. Ya le hicieron un homenaje en Miami, vendrá un homenaje en México, todo amargado por el espectáculo que los hijos de José José le dieron al mundo. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. La JEP expulsa a Iván Márquez, a Romaña y al Zarco Aldinever de los programas de justicia y paz. ¡Qué sorpresa para todos!
Entonces tenemos pues que Romaña y Aldinever e Iván Márquez sí están en armas en contra de las instituciones y en contra del país. Lo descubrió la JEP, lo descubrió, señores, qué sorpresa. La ira contra el Icaribe la pagan buses de Transmetro. Esto se está repitiendo en todas partes. La furia contra Electricaribe es descomunal. Dicen que el servicio es pésimo, que las redes están en pésima condición y entonces agreden a Transmetro. Bueno, muy bien. Esta es Colombia. Nuevas movilizaciones estudiantiles el viernes pasado. El viernes en la tarde, esto no estaba programado ni con esto se contaba. Se tomaron la carrera quinta, tomaron la carrera séptima de Bogotá, pararon el tráfico en la ciudad cuando la gente, mucha gente, quería salir en esta semana de receso, que es como una Semana Santa, pero sin nada santo, metida en la mitad del semestre siguiendo una costumbre de los Estados Unidos. Bueno, la gente con todo su derecho quería salir de la ciudad. El problema, Bogotá paralizada, porque a estos universitarios les da la gana, porque aquí uno hace lo que le da la gana. Volvió a su casa el candidato demócrata, uno de los muchos candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, que tiene una afección cardíaca seria, de eso no cabe ninguna duda. ¿En qué condiciones puede afrontar el debate y en qué condiciones podría gobernar este señor? Con perdón por todos los enfermos, pero no está para ser presidente de los Estados Unidos. Uno tiene que conocer sus limitaciones. Récord para los Estados Unidos en 50 años. Récord en los niveles de desempleo, 3.5. El más bajo desempleo en 50 años. El desempleo, según los economistas, en Estados Unidos debe estar por encima de 4 para que haya dinámica social. Por debajo de 4 es dañino, no hay empleo, no hay gente a quien emplear, hay que buscarla. El problema de los empresarios en Estados Unidos es encontrar quien pueda trabajar porque toda la fuerza laboral está ocupada. Y siguen hablando de la recesión. Seguramente vendrá, algún día vendrá, pero por ahora lo que tenemos en los Estados Unidos es más que pleno empleo. Es una súplica que le tenemos que hacer a un alcalde, a un candidato a la alcaldía de Bogotá, a Carlos Fernando Galán. Ese tema de los 10.000 millones de pesos para la escuela Galán, eso hay que explicarlo, eso hay que dejarlo nítido ante la opinión pública y no podemos seguir con verdades a medias sobre el particular. Necesitamos transparencia. Una de las condiciones para ser alcalde es la transparencia. Por favor, expliquen ese tema de los 10.000 millones de pesos. Los ecuatorianos insisten en gasolina regalada. Ya los camioneros levantaron el paro, pero ahí vienen los indígenas. Los mismos que llevaron al poder a Lucio Gutiérrez vienen sobre Quito en una marcha brutal porque quieren gasolina barata. Recordemos que en Ecuador no hay moneda nacional, la economía ecuatoriana está totalmente dolarizada y no hay dólares. Y mucho menos hay dólares para regalar ni a los indígenas, ni a los negros, ni a los blancos, ni a los mestizos, ni a nadie. No hay dólares. Y eso es lo que dice Lenín Moreno. Yo no puedo regalar dólares de combustible porque no los tengo. Así los quisiera regalar, que tampoco los quiero regalar. La economía se tiene que sincerar y las cosas valen lo que valen y la gasolina tiene un precio en el mundo y hay que pagarla. Pero vienen los indígenas sobre Quito. Deben llegar entre hoy y mañana y ustedes saben que esas marchas indígenas en el Ecuador son de pronóstico muy reservado.
Aquí en Colombia, atentado al oleoducto transandino. Es el atentado no sé cuántos. El río Guamués está completamente invadido con una mancha de petróleo, pero aquí eso no importa. Eso no importa, el Partido Verde se calla la boca, todos se callan la boca porque como los que ponen las bombas son los amigos de las FARC, esos no delinquen, sino que son retosos democráticos, están acabando con Colombia. La gravedad de esos atentados es infinita, pero la opinión pública internacional tampoco reacciona porque no hay liderazgo internacional de Colombia para mostrar esta calamidad. No la hay contra cualquier cosa que digan en otro sentido. Hay un informe muy interesante que está presentando una cadena de televisión por distintos lugares del país y estuvieron en Pereira. ¿Cuál es el problema de Pereira? El consumo de drogas, inclusive por niños de 8 años en adelante. Esta es la calamidad del país. Esto se tragó al país. Entendamos, aquí lo que llaman la guerra es un problema de narcotráfico. Y es un problema de narcotráfico que se convierte en consumo infantil y en consumo juvenil. Lo de Pereira es una desventura. ¿Cuántas ciudades más de Colombia están en el mismo problema? La drogadicción se comió a Colombia, pero estamos pensando muy detenidamente si hacemos fumigación con glifosato. Se les va a quemar el cerebro de tanto pensar. Aquí lo que faltan son pantalones. Pantalones es lo que falta. Descubiertos nuevos robos a la salud. Los nuevos cálculos hablan de más de 42.000 millones de pesos que se robaron. Las incapacidades de los guayabos. La señora ministra de Trabajo dio unas declaraciones muy sensatas, muy puestas en su sitio. Esto es inaudito. Todo el que tiene guayabo después de una fiesta se va para el sitio donde lo atienden médicamente, dice que está muy enfermo y los médicos le dan 2 días de incapacidad por el guayabo. Eso está demostrado inclusive con fechas. Las fechas de las incapacidades coinciden con las fiestas. Terminadas las fiestas, los enguayabados se van donde un médico que les alcahuetea esto. No puede ser, no puede ser. La ministra tiene toda la razón. Como tiene toda la razón cuando secunda la hora de la verdad en un tema que aquí se propuso, el tema de la multiafiliación sindical. Dijimos que en el IMPEC hay 83 sindicatos, eso es inmanejable. Pero ella misma, la ministra de Trabajo, dijo, yo aquí tengo 14 sindicatos, eso es inmanejable. ¿Quién maneja 14 sindicatos? ¿Quién maneja 14 estructuras con fuero sindical que pueden hacer lo que les da la gana? Y lo que les da la gana es no trabajar y promover paros y promover rebeldía e insurrección laboral. ¿Quién maneja eso? Por Dios, ¿cuándo volvemos a lo que tenemos que volver? ¿Y de quién es la culpa? Averigüen. La Corte Constitucional, por supuesto. Aquí cualquier tragedia nacional tiene a la Corte Constitucional en primera fila. América está llena de crisis. La de Argentina es enorme en vísperas electorales. La crisis en el Perú, el presidente Vizcarra dice que no se postulará para las elecciones en 2021, pero se quedará hasta 2021. Disolvió el Parlamento en medio del júbilo de los peruanos, porque el Parlamento es parecido al Parlamento colombiano en falta de simpatía y falta de respeto. La situación del Ecuador, como dijimos, es gravísima. Ni hablar de la situación en Venezuela. A propósito, estuvo un alto dignatario ruso en Venezuela y en Cuba, y a Cuba le prometió todo el respaldo que necesitara y cooperación técnica, y le están dando cooperación técnica a Venezuela y Maduro pues en Rusia, pero ¿y con qué? Es que los rusos pues tampoco tienen condiciones holgadas para darle apoyo a nadie. Y ahí está la crisis en Venezuela, crisis en América.
Siguen las protestas en Hong Kong. Ahora es contra la prohibición de utilizar máscaras para marchar. Las lluvias son torrenciales. Los hongkoneses las soportan porque están dispuestos a todo contra el régimen chino, que tiene una fuerza policial gigantesca y que está amenazando con tanques de guerra en la frontera de Hong Kong. Protesta enorme en Francia de gente conservadora, de gente de derecha, que está repugnada por las decisiones de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de darle maternidad asistida a las lesbianas y a las mujeres solas. Eso por cuenta del erario público francés. Ustedes lesbianas quieren tener un hijo, pues entonces vamos a fecundar a una de ustedes y hacemos pues lo que haya que hacer, y eso vale unos miles de dólares, los paga el gobierno de Francia. La indignación de los franceses es inmensa y las manifestaciones fueron muy grandes, pero en eso estamos. Si usted quiere tener un hijo sin poder, venga que el Estado le suministra lo necesario. Hay un nuevo testigo de la CIA contra Trump. Por supuesto, al mejor estilo de todo este proceso. El testigo es secreto, el testigo es reservado, pero dice que tiene pruebas contra Trump y que tiene comunicaciones telefónicas interceptadas que demostrarían que Trump sí estaba presionando a Ucrania, parece que es a Ucrania, para que adelante investigaciones contra el hijo de Joe Biden, el competidor de Trump en las próximas elecciones, si las cosas se desarrollan como parece que se desarrollarían. Pero esto no puede ser así. Esto de los testigos secretos, reservados, que no dan la cara, que no dicen quiénes son, pero que tienen conversaciones ilícitamente obtenidas. Por supuesto, esas conversaciones no han sido obtenidas legítimamente. Es más o menos como lo que está tratando de hacer la Fiscalía aquí en Colombia, buscando pruebas contra la hija de la señora Merlano, con senadores iPhone que están bloqueados. Dicen que en el mundo no hay sino una firma especializada en Israel que es capaz de desbloquear un iPhone. Muy bien, en eso andamos pues. El presidente del Perú, Vizcarra, asume la responsabilidad por la disolución del Congreso y dice que no se postulará como candidato en 2021. Había dicho que presentaba inmediatamente renuncia, ya se corrió. Va a seguir gobernando un par de años más. Fracasaron conversaciones con Norcorea en Estocolmo y los Estados Unidos. Norcorea dice que no le presentaron nada nuevo. Lo que están buscando seguramente es que los Estados Unidos les dé comida, porque tienen hambre. Tienen misiles, pero tienen hambre. Esa es la condición del pueblo norcoreano. Lo cierto es que ha dicho que eso fracasó, mandó todo al diablo y dice que no se volverán a reunir con los Estados Unidos. Unidas Podemos en España, de Pablo Iglesias, el comunista español, denuncia que el PSOE en el poder está haciendo un acuerdo con el Partido Popular para gobernar después de las próximas elecciones. Parece que la extrema izquierda la pasa muy mal en España. La Autoridad Nacional Palestina, que está en una crisis financiera terrible, será tan terrible que acepta recursos que le tenía Israel guardados, recursos que iban para la autoridad palestina, que habían llegado a manos de Israel, que Israel le había ofrecido a la autoridad palestina, la que los había rechazado llena de indignación. ¿Cómo estarán de pobres que están aceptando que Israel le dé esos recursos? Vuelve la calma a Irak, después de unas protestas que costaron más de 100 muertos, por lo menos 6.000 heridos. ¿Por qué protesta la gente en Irak? Por falta de servicios públicos, por falta de empleo y por corrupción. Parece que eso ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? En España apoyan al presidente Uribe en una manifestación de Vox. El
comisionado español para la Unión Europea que está haciendo campaña habla en favor del presidente Uribe, que será mañana recibido en indagatoria por unos delincuentes porque interfirieron ilegalmente en unas conversaciones. Y eso es un delito flagrante. Mañana, pues, será un día de mucho pesar para Colombia, pero un día muy decisivo en el porvenir político de este país. La Corte Suprema de Justicia no encarcelará al presidente Uribe, simplemente se limitará a oírlo, lo mantendrá sub judice para humillarlo con largo espacio, y eso por parte de quienes interceptan ilegalmente conversaciones telefónicas ajenas, es decir, con quienes son unos delincuentes. Dicho sea con perdón. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, año de 1571, se salvó la cristiandad de la invasión otomana en Lepanto. 1571, Batalla de Lepanto, una de las batallas más decisivas en la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. Tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos: ni con el pétalo de una rosa. Un día frío de otoño llegaba un barco al incierto. Ahí venía el abuelo. Era pobre su equipaje, una pipa allí en su boca, un acordeón desteñido y una mudita de ropa. Se hicieron duras sus manos apretando aquel arado, abriendo surcos y surcos bajo ese sol despiadado. Y fue creciendo ese campo dando asada hasta el ocaso, y florecieron las viñas por su bendito trabajo. Abuelo gringo, mi abuelo, cómo no hemos de cantarte si has dado tanto a mi tierra desde el día en que llegaste. Una botella de vino puso en mi alforja mi abuelo para endulzar el camino cuando partí de mi pueblo. Mi madre quedó llorando, agitando su pañuelo. Yo me fui caminando con mi bagaje de sueño. Botellita de vino que me diera el abuelo. Han pasado los años, botellita, y te tengo
botellita de vino, como extraño a mi pueblo, brindaré yo contigo, si algún día yo vuelvo. Los Visconti fueron primero dos hermanos, uno de ellos falleció y ahora son uno de los Viscontes, Abel, junto a Héctor Corbalán. Botellita de vino, vieja botella de vino, interpretan los Visconti, adorados en tantas regiones de Colombia. Con esa música hermosa, llena de nostalgia, llena de adioses y de esperanzas, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana y esta semana, concentrados en noticias de orden público, porque el terrorismo no da tregua en sus acciones criminales en contra de los oleoductos del país. La víctima, de nuevo, este fin de semana, el oleoducto Trasandino, que acumula con este último ataque 19 en lo que va corrido el año, que se suman a los acontecidos contra el Caño Limón Coveñas, dando un total de 56 atentados, con unos terribles efectos además sobre el medio ambiente, por supuesto. Este último atentado, que ocurrió el sábado en la vereda Valle de las Palmeras del municipio de Orito, en el Putumayo, generó pues una seria afectación sobre el río Guamués, a pesar de que al momento de la voladura el oleoducto no se encontraba en servicio. Pero sobre el Guamués se registró un fuerte derrame de crudo. De todos modos, los residuos del crudo que se transporta, del petróleo que se transporta a través de este tubo, estaban allí. Tuvieron que cerrar de emergencia algunas válvulas, los operarios de Ecopetrol, y evitar pues que la tragedia ambiental fuera mayor de lo que ya es, porque lo que tenemos es una tragedia ambiental con el río Guamués, lleno de petróleo que se ha regado de todos modos tras la voladura, esta última voladura del oleoducto Trasandino. Situaciones, ¿no?, que tienen sin cuidado además a políticos que dicen ser los adalides del medio ambiente, los del Partido Verde, por ejemplo, que ante estos hechos no dicen ni una palabra. Otro atentado, pues, ensañados los terroristas en contra de la tubería que transporta el crudo, la del Trasandino, la que saca el petróleo desde Putumayo hacia el puerto de Tumaco en el mar Pacífico. Y entre tanto, pues el país esperando acciones concretas en contra de estos criminales, esperando que alguien nos devuelva la confianza, la seguridad que evidentemente se ha perdido cuando vemos que los oleoductos son el objetivo de los criminales y que acumulan ya pues más de media centena de atentados en su contra, y esperando aquí el país que alguien nos devuelva la confianza, que alguien nos devuelva la seguridad, esa misma seguridad que nos dejó en su momento el presidente Álvaro Uribe y que hoy tanto anhelamos y tanta falta nos hace para vivir tranquilos como corresponde. Ay de que el ejército en localizar a estos bandidos y los diera de baja. Ay de que eso ocurriera. Ahí mismo. La fiscalía, las autoridades, la prensa, el exceso de fuerza contra unos campesinos que en protesta vuelan el oleoducto y causan la mayor tragedia ecológica del mundo. Es la de la voladura de los oleoductos en Colombia. ¿Cuántas veces es el Exxon Valdez a lo que equivalen las voladuras solo del Caño Limón Coveñas? N número de veces. El Exxon Valdez conmovió la conciencia universal. Las voladuras de los oleoductos aquí no significan nada. ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, la señora Claudia López, ¿no es que es la líder contra la corrupción en Colombia y del Partido Verde? La candidata a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué no protesta contra esta atrocidad? Ah, porque es que los que ponen las bombas son de las FARC, y como las FARC están en el Congreso, uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe cuántos se necesiten después. ¡Qué horror lo que está pasando en Colombia, esta vez con el oleoducto Trasandino! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Apareció un segundo denunciante secreto en el caso en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Así lo confirmó el abogado del primer denunciante, Mark Seith. Se trata de un segundo denunciante que trabaja en la comunidad de inteligencia que, según Seith, tiene mucha información sobre llamadas donde presuntamente el mandatario estadounidense ejerce presiones sobre su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, para que investigue a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden cuando este último trabajó en una empresa de gas en Ucrania. Según algunos medios, este nuevo denunciante, que tiene información de primera mano, complicaría más la situación de Trump y en el juicio político que le quieren realizar sus opositores para destituirlo. El equipo del abogado del primer demandante dice que habrá más denunciantes y que estos podrían salir a la luz, pero no especificó si son varios, refiriéndose solamente a estos dos, o que si podrían haber más agentes de inteligencia que escucharon llamadas y tendrían todos estos documentos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se defiende y rechazó las acusaciones en su contra. El mandatario repitió la afirmación de que Hunter Biden habría recibido $100,000 al mes de una empresa con sede en Ucrania, a pesar de no tener experiencia en energía, y por separado recibió $1.500 millones de China, a pesar de no tener experiencia por ninguna razón aparente. Repetimos, esto es un ataque de los demócratas en contra de Trump, donde los medios de comunicación se aliaron con este equipo político para así hacer y lograr que el presidente Donald Trump no se reelecto y hacerle toda clase de maldades en contra del mandatario de los Estados Unidos. Tatiana, lo que es sencillamente repugnante es que los servicios de inteligencia le hagan inteligencia al presidente del país. Son los servicios de inteligencia al servicio del gobierno, en contra de los bandidos que pueden atacar al gobierno de los Estados Unidos en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Pues ahora esos servicios de inteligencia de incógnito son los que usa el Partido Demócrata contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién entiende eso? Independientemente de lo que digan las conversaciones, tienen derecho los servicios secretos a grabar al presidente de la República y oírle las conversaciones y escuchar cuáles conversaciones son útiles para el Partido Demócrata. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Dónde quedó la moral política de los demócratas? ¿Dónde? Independientemente de lo que digan las grabaciones. Lo que estamos viendo es una perversión de todo el sistema. Los servicios de inteligencia no están al servicio del gobierno nacional para defenderlo de los ataques que tiene en el mundo entero y de los peligros que se ciernen siempre sobre los Estados Unidos, sino que están dedicados a grabarle las conversaciones al presidente de la República. Esto es inaudito. Esto se parece, guardar las proporciones, a lo que está pasando en Colombia con Aida Merlano. De Mar Córdoba, buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Empezamos la semana tal como la terminamos, con un verdadero circo protagonizado por esta precaria justicia en Colombia, que al dejar escapar a la excongresista Aida Merlano, tuvo la brillante idea de capturar a su hija, Aida Victoria, de manera espectacular y sin delito que le pueda imputar. Lo que empieza mal, termina mal. La señorita Aida Victoria pues le han violado todo derecho. Su captura se produjo el día jueves sobre la medianoche en un operativo que más que espectacular nos da vergüenza. Pues llegaron en un vehículo particular agentes de la DIJÍN vestidos de civil y con armas en mano. Una señora fue la encargada de pararse frente a la camioneta de Aida Victoria apuntando con su arma en momentos en que ella ingresaba al parqueadero. Y aun cuando la misma Aida Victoria había dicho que se presentaría ante la Fiscalía cuando lo requirieran, por lo que esa captura era innecesaria. Luego de haberla capturado, todo fueron luces y cámaras de esta señorita que prácticamente quedó secuestrada en un procedimiento que a nuestro juicio es irregular. Al llegar a Bogotá le preguntaron a ella qué opinaba por lo que estaba pasando y con toda claridad dijo algo en lo que nosotros coincidimos. Esta es la voz de Aida Victoria hablando de lo que significa para ella la captura que le efectuó la Fiscalía. La Fiscalía me está instrumentalizando para dar un mensaje a mi mamá. ¿Saben el dolor que puede sentir una madre por ver a su hija en estas condiciones? De acuerdo con el Código Penal, en su artículo 449,
favorecimiento de la fuga de servidor público o de particular encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido cuando el capturado o condenado que procure o facilite su fuga, pues incurrirá en prisión de 80 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. Lo escucharon bien, el Código Penal habla en su artículo 449 de precisamente la fuga de un preso, pero recae el tipo penal sobre la persona que tenga a su cuidado, servidor público o particular, la vigilancia de quien se encuentra privado de la libertad o se encuentre procesado. Como ustedes lo pueden escuchar, ese tipo penal no encuadra en el caso de Aida Merlano porque ella no tenía bajo su responsabilidad cuidar a su mamá, quien es hoy prófuga de la justicia. Pero además, dice la Constitución Política, artículo 33, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Tampoco la pueden obligar a que declare en contra de su mamá. En medio de la audiencia en la que se legalizó su captura y que continuará el día de hoy, el juez llamó la atención, en este caso una señora juez en Bogotá, le llamó la atención a la fiscalía en varios aspectos, entre otros que los miembros de la Dijín estuvieran de civil y que se incautaran de su bolso y de la camioneta de la señorita. Pues llama la atención que sea la propia fiscalía la que solicite que esta audiencia se haga a puerta cerrada cuando es la fiscalía en la que ha salido en todos los medios hablando de esta audiencia. Por favor, la fiscalía le devuelve el bolso a la joven Aida Merlano Manzanera. ¿Para qué necesita la fiscalía la escritura que llevaba esta joven Aida Victoria Merlano Manzanera? Y para mayor vergüenza, la fiscalía que tuvo cuando menos a 3 fiscales en la misma audiencia, cosa que no es normal, y uno de ellos como argumento dijo que el escape de Aida Merlano es planeado con tiempo, porque así lo hacen y así lo enseñaron las películas de Hollywood. Escuchen ustedes. Y la urgencia y la necesidad, señora juez, es que esto causó una alarma total en la sociedad. Cómo se presenta una situación de esta, como un descuido del INPE, porque es un descuido nefasto del INPE ante una situación de la que ocurrió acá, pero igualmente también es ese maquinar que se armó. Es que eso no se planeó de un día para otro, es que eso no se planeó en la mañana de ese 1 de octubre, ni siquiera una semana antes. Cuando uno observa estas películas o series de una fuga, son situaciones que se planean con mucha anterioridad, cuando tienen que hacer excavaciones, cuando tienen que lanzar... No, qué agudeza tan impresionante la del fiscal. Sencillamente, doctor Fernando, aterrador y vergonzoso. Vergonzoso. Funcionarios de la Dijín vestidos de civil. Eso es un secuestro. Eso es un secuestro. Y esa señorita no cometió delito ninguno. Lo de la representante o senadora o como quieran ustedes calificarla, Merlano, porque ahora salen con el cuento de que Aida Merlano no es congresista porque pidieron que se posesionara en la cárcel y el presidente del Senado, Macías, no la quiso posesionar. Pero Santrich sí tenía fuero. Santrich no necesitaba posesión para tener fuero, y Aida Merlano no tiene fuero, porque, a ver, ¿por qué no tenemos un aparato de justicia serio y una fiscalía serio? Lo que hizo la fiscalía fue cometer un delito. La hija de Aida Merlano no está presa, está secuestrada por la Fiscalía General de la Nación y a disposición de los jueces de Colombia. A ver si consiguen a través de eso lo que no puede conseguir la policía por incompetente. Eso está claro, que es poner en prisión a Aida Merlano. Entonces la quieren traer con el señuelo de una víctima que es la hija de ella. Es una víctima. La están, dice, instrumentalizando y tiene toda la razón. La están utilizando. En otros secuestros cobran dinero, en otros secuestros cobran esto, cobran aquello. Aquí están cobrando a la libertad de una persona inocente, la hija de Aida Merlano. Que debiera existir ese tipo penal, esa es otra discusión. Es que entiendo que el tipo penal lo establecieron y que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Sí, señor, así fue. Entiendo que fue así, sí. Pero no existe. No existe. Y lo mismo el odontólogo. El odontólogo debe ser puesto en libertad, inclusive si intervino en la fuga de Aida Merlano. Inclusive,
se intervino en ello, porque no existe el tipo penal. Nadie podrá ser penado sino por ley preexistente al acto que se imputa con las formalidades legales. Nadie puede ser víctima de lo que le está haciendo el Estado colombiano a la hija de Aída Merlano y al odontólogo que la atendió. De manera que esto se trata de un abuso de autoridad. Pero si hubiera en Colombia poder judicial, pero como tampoco lo hay. Vamos a ver qué dice la juez. Es juez, ¿no? Es una sí, mujer. Es una juez. Vamos a ver qué dice. Que estaba muy molesta en la audiencia. Estaba muy molesta en la audiencia. Por Dios, y ordenando que le devolvieran el bolso a Aída Merlano. Es que son unos ladronzuelos, pero que son fiscales y miembros de la Dijín. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Como no fueron capaces de capturar a Aída Merlano y no son capaces de encontrarla, entonces le secuestran a la hija. Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Tata Castro. Muy buenos días a todos. Terminó ayer el Mundial de Atletismo en Qatar con una actuación histórica de Colombia, una medalla de plata, una de bronce y la clasificación del equipo masculino del relevo 4x400 a la final, algo que jamás se había conseguido en este certamen, terminando la prueba en la cuarta posición por detrás de Estados Unidos, Jamaica y Bélgica. La actuación más destacada en este Mundial fue la de Anthony Zambrano, quien se colgó la medalla de plata en los 400 metros el viernes, únicamente superado por el atleta de Bahamas Steven Gardiner, quien cruzó la meta con 43.48 segundos. El joven colombiano con 21 años, nacido en La Guajira, logró un tiempo de 44.15 segundos, imponiendo una nueva marca suramericana y nacional. Además, es el primer hombre colombiano que se monta en el podio en esta categoría en un mundial. Zambrano también hizo parte del equipo masculino colombiano que cerró ayer el mundial en el relevo 4x400 con el histórico cuarto lugar. Por otra parte, Katherine Ibargüen el sábado se colgó la medalla de bronce en el salto triple con una marca de 14 metros 73 centímetros, una hazaña para nuestra campeona olímpica que viene de no competir en un mes y medio por su cirugía en la planta del pie. La venezolana, como se esperaba, se quedó con el oro con un salto de 15 metros 37 centímetros. Adiós al Mundial de Atletismo en Doha, lugar donde Colombia tuvo la mejor actuación en esta clase de certamen, no solo por el número de medallas, sino también por las marcas impuestas, doctor Londoño, con miras a los Juegos Olímpicos de 2020. Colombia tiene una nueva estrella en atletismo y con solo 21 años. Se llama Anthony Zambrano. Y Katherine Ibargüen, una heroína. Es que estuvo un mes y medio por fuera de los entrenamientos. No podía entrenar porque le hicieron cirugía en el mes de agosto. Y le dio mes y medio de ventaja a todas sus competidoras. Y con todo eso logró una medalla de bronce. Una heroína es Katherine Ibargüen. Bueno, es un bronce un bronce que sabe a oro. Y lo de estos muchachos de 4x400... una hazaña sin precedentes en la historia del atletismo colombiano. Y a ese muchacho Anthony Zambrano, ojalá lo dirijan bien, lo elijan bien, lo dirijan bien, lo entrenen bien. Ahí podemos tener un campeón mundial de atletismo en una modalidad en la que nunca Colombia ha sobresalido, en el atletismo en pista. Salvo Katherine Ibargüen, nunca, ni en velocidad, ni en media distancia, ni en fondo, hemos tenido podio en unos Juegos Olímpicos. Anthony Zambrano. Qué satisfacciones nos dan los periodistas a los colombianos. Los deportistas a los colombianos. Cuánta alegría, cuánto orgullo sentimos por este muchacho y por Katherine Ibargüen, nuestra heroína. Les dio mes y medio de ventaja en los entrenamientos. Viene de una cirugía y es capaz de obtener una medalla de bronce. Háganme el favor. Y algunos dicen, bueno, pero es que antes fue oro y ahora no es sino bronce. En estas circunstancias, eso es mucho más que oro. Es una hazaña la de Katherine Ibargüen. Y en un minuto estaremos con Rosa Acevedo, candidata a la alcaldía de Itagüí, Antioquia, por el Centro Democrático. En un minuto.